Sé lo que estás pensando o puedo imaginármelo porque hasta hace nada yo también opositaba gestión de la Administración Civil del Estado por el turno libre. El bloque tercero, el de políticas públicas, es un saco sin fondo. Y no pretendo discutírtelo, pero ante esta realidad tenemos dos opciones. La primera de ellas es no estudiarlo. Y la segunda es estudiarlo conociendo a qué nos enfrentamos. Como intuirás, si estoy haciendo este vídeo no es porque pretenda convencerte de lo primero, que no te lo estudies, aunque después de verlo, pues quizás sea por lo que optes, sino de lo segundo, es decir, de que te lo estudies sabiendo a qué te enfrentas, conociendo los datos. Las gráficas que voy a presentarte en este vídeo las he elaborado yo a partir de la información publicada en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP. En este vídeo voy a centrarme fundamentalmente en el primer ejercicio de la oposición, es decir, el tipo T. La primera pregunta a la que vamos a tratar de responder es ¿cuál es el peso del bloque tercero dentro del conjunto de la oposición? Es decir, de esas 105 preguntas, si contamos las de reserva, ¿cuántas podemos esperar que sean del bloque tercero? Si analizamos el histórico de la oposición, es decir, las convocatorias desde 2008 hasta 2019, veremos que el promedio de preguntas del bloque tercero es del 18%. En cambio, si nos ceñimos a los 4 últimos exámenes, 2017, 2018 y los 2 de 2019, veremos que su peso es del 15%. Es decir, parece que este bloque tercero ha ido perdiendo peso con el tiempo. Y es que si antes ocupaba la tercera posición, después del bloque primero y el cuarto como el más preguntado, actualmente lo que hace es disputarse la cuarta posición con el bloque sexto, el de gestión financiera y seguridad social, y el bloque tercero ya se lo ha quitado el de recursos humanos. Esto se observa mejor en este gráfico de líneas donde la línea negra representa el promedio de cada bloque en el histórico de la oposición desde 2008 hasta 2019, mientras que la línea roja representa el promedio en los 4 últimos exámenes. Y como vemos efectivamente en ese bloque tercero ha habido un descenso del 18 al 15%. Además, si nos ceñimos únicamente al análisis del bloque tercero desde 2008 hasta 2019, veremos que dibuja una pendiente descendente. Y actualmente la moda, es decir, el valor más frecuente en el conjunto de datos es 16, es decir, lo que podemos esperar es que de las 105 preguntas, 16 estén dedicadas al bloque tercero. Ahora ya sabemos cuántas preguntas podemos esperar que sean del bloque tercero, pero esto únicamente nos sirve para ponerlo en contexto, es decir, nos da poca información de cara a cómo diseñar la estrategia para optimizar el tiempo que dediquemos a este bloque. Esto me lleva a una segunda pregunta, que es ¿qué tema o temas dentro de este bloque tercero son más preguntados o cuáles menos preguntados o directamente ni se preguntan? En términos de temas, si comparamos el histórico con los 4 últimos exámenes, podemos ver que hay un tema que ha ganado protagonismo y ese es el tema 12, lo cual entenderemos mejor cuando nos preguntemos por las normas más preguntadas dentro del bloque tercero. Además, podemos ver que en los 4 últimos exámenes la mayoría de preguntas se concentran en la segunda mitad del bloque, donde se encuentran 9 de las 16 preguntas frente a 7 que estarían contenidas en los 7 primeros temas del bloque. Además, también llama la atención que hay un tema que no ha sido preguntado ni una sola vez en los 4 últimos exámenes, y ese es el tema 5, el dedicado al comercio, la industria y el turismo. Sin embargo, no sé a ti, pero a mí este análisis por temas como que me deja un sabor agridulce, ¿no? Porque sí, podemos identificar un tema más preguntado, el 12, otro que no se ha preguntado en las 4 últimas convocatorias, el 5, pero vemos que en general las preguntas se reparten bastante equitativamente entre los 14 temas y podemos esperar que o no caiga ninguna o caigan hasta 3 en el tema 12, pero por lo general cada tema se va a llevar su 1 o 2 preguntas. Por tanto, este análisis por temas se resume un poco en estudiártelos todos por igual o con un esfuerzo similar. Pero aún nos queda una tercera baza y es preguntarnos por las normas o los contenidos. Es decir, ¿hay alguna ley, algún real decreto que se pregunte más a menudo que los demás, otros que nunca caigan? ¿Dónde se concentran en qué normas? Si yo me voy al boletín oficial del Estado, ¿cómo he de preparar mi bloque tercero? Si comparamos el histórico con los 4 últimos exámenes, la visión es un poco desalentadora. Desalentadora porque la mayoría de preguntas las concentran las otras. ¿Y qué son las otras? Bueno, pues son 2 categorías que yo creé cuando fui analizando estos datos para incluir, en primer lugar, en otras fuentes positivas, todas aquellas normas que eran diferentes de las 15 seleccionadas, es decir, las que no aparecían más frecuentemente. Os pongo un ejemplo. En el examen ordinario de 2019 se preguntó por la ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Nunca antes se había preguntado por esta ley y no sé si se volverá a preguntar por ella en el futuro. Por tanto, está contenida en esas otras fuentes positivas. Y las segundas otras son las otras fuentes programáticas o doctrinales, es decir, todos esos planes, programas, estrategias, teorías que también están diseminados por todo el bloque tercero. No obstante, si comparamos ese histórico con los 4 últimos exámenes, lo que vemos es que ha pasado de aunar 8 de las 16 preguntas, la mitad, a aunar únicamente 5. En otras palabras, que si me estudio las otras 15 normas, las seleccionadas, las que tienen nombre y apellidos, estaré en condiciones de responder 11 de las 16 preguntas. Pero dirás, jolines, estudiarme 15 normas para 11 preguntas parece una tarea bastante ardua y que quizás el coste-beneficio sea tan elevado que no me compense. Y tienes razón, por eso mismo yo me pregunté, bueno, de estas 15 normas, ¿son todas igual de importantes o hay algunas que destaquen por encima u otras por debajo? Porque se pregunta muy poquito. Y efectivamente los datos resolvieron mi duda y la resolvieron satisfactoriamente porque de esas 15 normas hay 7 que concentran las 2/3 partes de las preguntas, mientras que las 8 restantes concentran únicamente una tercera parte. Es decir, si mi día tiene 3 horas o de mi día voy a dedicarle 3 horas a las políticas públicas, 2 debería dedicárselas a esas 7 normas y una a las 8 restantes. ¿Y cuáles son estas 7 normas? Bueno, pues la protagonista indiscutible, llevándose el 14% de las preguntas de todo el bloque, es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Ahora entendemos mejor ese pico o ese incremento que había de las preguntas dentro del tema 12. La sigue la Ley Orgánica de Educación, aunque a bastante distancia de esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Y ya en tercera posición tenemos empatadas a 5 normas, que son la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del tema 6, la Ley de Dependencia del tema 7, la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo del tema 10, la Ley Orgánica de Extranjería del tema 11 y la Ley Orgánica de Igualdad del tema 14. Con esas 7 normas estaríamos en condiciones de responder al 44% de las preguntas del bloque tercero o a las 2/3 partes de las preguntas relativas a estas 15 normas. Pero claro, así vistas las cosas, dejamos la parte más importante o la que más peso tiene dentro de este bloque tercero sin resolver, que son todas esas fuentes programáticas, doctrinales, todos esos planes, programas y estrategias. Como esto da para otro vídeo, precisamente el siguiente lo dedicaré a esta parte. Y voy a compartir además con vosotros la herramienta que a mí en retrospectiva creo que más me ayudó a preparar esta parte de los planes y programas y a responder correctamente tanto las preguntas del primer ejercicio como las del segundo. En resumen, cuando nos entreguen nuestro cuestionario con el primer ejercicio de la oposición, podemos esperar que 16 preguntas estén dedicadas a las políticas públicas. De esas 16, que 7 estén contenidas en las 7 normas que hemos identificado como las más preguntadas, destacando la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Las 9 restantes, en cambio, se repartirán equitativamente entre las 8 normas que no son esas 7, pero que aparecen en el conjunto de las 15 que yo he identificado como las más preguntadas, y entre las otras, ya sean otras fuentes positivas, es decir, leyes distintas como la ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y entre las otras fuentes programáticas, ya sean planes, programas, estrategias, como puede ser España Digital 2025. Hasta aquí el análisis de las cifras del bloque tercero de la oposición. Si has detectado cualquier error, te agradecería que lo dejases en los comentarios e incluir en la descripción del vídeo una fe de ratas donde iré dejando constancia de ellos para que los demás también puedan saberlo y corregirlo y estar al tanto. Y también si tienes cualquier comentario o sugerencia, pues te invito a que lo dejes en los comentarios. Y nos vemos próximamente para comentar esos planes, programas y estrategias.